Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos ustedes, bienvenidos al programa Pulso Político Aprendiendo con el Politólogo. Gracias a las personas que se unen en esta hora y que cada semana nos acompañan para seguir compartiendo conocimiento y poder analizar lo que acontece en nuestro país, que sin duda alguna hemos estado en días muy tristes. Hay un dolor de patria en estos momentos, pues producto de la situación, de lo que ha ocurrido con el senador y el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y también los atentados que se han visto en el día de hoy en el departamento del Cauca, Valle del Cauca, y en la ciudad de Cali. Desde acá, desde este programa, mandamos un abrazo y nuestras oraciones para todas las personas afectadas en este momento donde hay una ola de violencia. Y sin duda alguna esto representa mucho para nuestro país, una gran afectación. Y hoy precisamente, producto de todo lo que ha ocurrido, he venido reflexionando un poco y revisando información, contenido y demás asociado a esto, analizando lo que ha ocurrido, porque nos quedamos claramente con lo que pasó específicamente del atentado y demás, y obviamente todo está centrado en eso, pues producto de la afectación hacia la vida de un líder político importante. Pero quiero brindar un análisis un poco más allá de lo relacionado al atentado o aspectos de salud, sino lo que esto significa, lo que es un atentado a la democracia. Y por eso al programa de hoy le hemos puesto como nombre, lo que verán en pantalla, atentado y democracia, ¿no? La violencia como amenaza electoral en Colombia. Realmente ahora mismo estamos viviendo un atentado, no solamente haciendo alusión a lo que le ocurrió al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sino cómo esto comienza a afectar la democracia de nuestro país. Por lo menos yo que tengo 26 años de edad, jamás había presenciado esto. Muy seguramente muchos de los que nos ven sí habían tenido conocimiento, habían experimentado alguna situación similar. Incluso mis padres, mis abuelos me cuentan de algunas situaciones que han ocurrido en décadas anteriores. Por ese sentido, vamos a hablar cómo esto que ocurrió el día sábado 7 de junio genera unas afectaciones a la democracia en nuestro país, genera una inestabilidad como tal. Y más allá de buscar responsables políticos, penales y demás, lo que queremos es brindar un análisis concerniente a los aspectos claves para entender esto. Y empecemos con el contexto de la situación, aspectos claves para entender esto. Y en términos y el enfoque que yo quiero brindarle el día de hoy, para que ustedes tengan conocimiento del mismo, es que esto que ocurrió al senador es el resultado de un Estado que ha perdido el control territorial. De aquí hemos hablado ya en muchas ocasiones, más de un año que lleva este programa, de cómo
el Estado en los últimos años ha perdido el control territorial. Y a medida que ha perdido el control territorial, actores armados han ocupado ese territorio y que también hemos comentado aquí que cómo la violencia ha mutado, que anteriormente la violencia estaba concentrada en las zonas rurales. Hoy la violencia está con mayor presencia en las zonas urbanas y en las ciudades. Y que también hay que hacer una mención cómo está afectando la juventud. Un joven, un adolescente de 14 años fue quien ejecutó este intento de asesinato hacia el senador y que claramente, por lo que se conoce, no ha tenido las oportunidades, hay un desarraigo familiar y todo eso a nivel personal y a nivel social lo afecta. Pero bueno, veamos la siguiente gráfica sobre estos aspectos clave. Lo primero, unos temas de circunstancia y unas consecuencias inmediatas a raíz de todo esto. Lo primero, detalles del ataque que hay que mencionar, el discurso de campaña interrumpido, es decir, producto de esto, obviamente ya no se pudo continuar con el programa que tenía el senador, que venía haciendo pues un recorrido y demás. El gobierno nacional da una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información sobre quienes están relacionados a este acto, pues se logra la captura del menor y demás. Ahora, hay una reacción y hay que analizar, y dentro del contexto que hacemos, hay que tener en cuenta los principales actores. En ese sentido, el presidente, pues Gustavo Petro, en primer lugar, unos tweets inoportunos que ha publicado, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre cómo el lenguaje perjudica y nos lleva a este tipo de situaciones. También un discurso nacional pronunciado que de alguna manera llegó a ilusionarnos por su gran convocatoria y en términos de buscar la paz, de esclarecer y buscar justicia y demás, pero luego llevar esto a la personalización, a los personalismos, a los egos, realmente ya es inapropiado y demás. También el perfil de Uribe como actor importante dentro de la oposición y por ser cercano claramente al senador Miguel Uribe Turbay, primeramente un fuerte opositor a este gobierno. Hay una tensión un poco dentro de la misma campaña de los precandidatos porque se mencionaba que Miguel Uribe Turbay pues estaba liderando, gastaba mucho dinero y demás. Por último, revisando el tema del contexto histórico, lo primero que hay que mencionar es que la violencia regresa a la derecha. Aquí en Colombia no solo han asesinado líderes políticos de izquierda, también de derecha, lamentablemente se regresa a eso. Y por último, pues una historia familiar con la violencia. Recordemos que la mamá de Miguel Uribe Turbay, la señora Diana Turbay, también fue asesinada por el narcotráfico. Entonces es una familia que ha estado marcada principalmente por la violencia en este país. Muy pequeño, Miguel tuvo que pues vivir la amarga experiencia de que asesinaran a su mamá y hoy él es víctima producto también de la violencia. Ahora hay una diferencia. En ese entonces se sabía con claridad quiénes eran los actores que estaban involucrados. Hoy hay toda una incertidumbre por saber quiénes fueron los actores intelectuales, los autores intelectuales de este atentado contra el senador. Hay especulaciones, hay comentarios y demás, hay una diversidad de actores involucrados, pero a ciencia cierta no se conoce aún el paradero de estos autores intelectuales. Entonces, importantísimo esos comentarios de aspectos que hay que tener presente. Ahora, pero yo quisiéramos una radiografía y mirar algunos acontecimientos similares que han ocurrido en Colombia relacionados a atentados
o asesinatos a candidatos presidenciales. Entonces veamos esta línea de tiempo que hemos diseñado para ustedes, que lo revisa mucho. Por ejemplo, empezamos en 1990, donde aquí hubo un genocidio a la UNP, donde hubo un asesinato a Bernardo Jaramillo, un asesinato a Carlos Pizarro, líderes políticos de izquierda y demás. Luego, en el 2002, pues el secuestro a Ingrid Betancourt. Recuerden que ella también era candidata presidencial en ese entonces, y la FARC la secuestra y demás. Luego, en el año 2012, estamos revisando pues un tema de violencia política contra líderes políticos en Colombia, ataque contra Fernando Londoño también. En el 2018, también en medio de la campaña presidencial, al pues hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, en ese tiempo en Cúcuta le hicieron un atentado. Gracias a Dios, las balas simplemente llegaron hasta los carros blindados y demás. Pero en el año 2022, hubo un atentado a la caravana del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que también genera unas afectaciones por ser un líder importante. Y lamentablemente, en la situación en la que estamos hoy, que lo más actualizado es que el 7 de junio del año 2025, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado sicarial. En ese sentido, vemos aquí un panorama relacionado a esto, donde lastimosamente la violencia ha sido partícipe y ha estado ahí en la contienda electoral. Y en ese sentido ha perjudicado a la democracia, ha perjudicado realmente. Ahora, esto se ve a gran escala, pues es un magnicidio, son líderes políticos muy reconocidos y que son líderes políticos que tienen una gran visibilidad. Pero yo también quisiera mostrarles una gráfica que hemos revisado el año 2022 y el año 2023, donde han sido años electorales, donde también estuvieron marcados por la violencia política. Por lo menos en el año 2022 hubo 222 víctimas de violencia política en las elecciones a Congreso y presidenciales. En el año 2022 fue un año electoral, donde se genera violencia política, y aquí hay varios aspectos, variables: desplazamientos, amedrantamientos, todo eso, secuestros, todo este tipo de violencia que se genera contra candidatos, opositores, amenazas y demás. Pero en el año 2023 también hubo presencia de la violencia política en Colombia, y lo que representa y lo que queremos mostrar aquí es el aumento que ha habido. En el 2023, 325 víctimas en 262 incidentes. Una información que hemos extraído de la MOE, la Misión de Observación Electoral, y también de la Fundación Pares, que se encarga de hacer estos estudios de observación electoral en el país. En ese sentido, la violencia lastimosamente ha estado permeando nuestra política, y una violencia que viene financiada por la mafia, que viene financiada por grupos extremos que claramente quieren perjudicar y generar caos en nuestro país. Pero bueno, acá estamos alzando nuestra voz de protesta, nuestra voz de que la democracia debe prevalecer, y que sobre todo que las vidas deben ser cuidadas, porque hay unas líneas éticas, unas líneas que no se pueden transgredir, unas líneas que no pueden llegarse ni en la radicalización ni al atentado contra las vidas como tal. Podemos tener diferencias, pero eso no quiere decir que seamos enemigos. Que las balas no silencien las ideas. Es importante transmitir ese mensaje, que las balas no silencien la violencia, no silencien las ideas.
Es importantísimo eso. Y es también en un sentido de paz que en nuestros corazones hayan paz para que los fusiles se silencien. Realmente uno ve estas situaciones de lo que ha ocurrido en nuestro país y que por lo menos jóvenes, adolescentes de 14 años, ya involucrados en este tipo de situaciones y demás. Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro programa, muy rápido entre otras cosas, pero en minutos regresaremos y seguiremos analizando un poco más sobre esta situación y cómo nos afecta en la democracia. No te lo pierdas, ya regresamos. Somos Canal 12, 25 años siendo el canal de los sucreños. Visibilizamos a Sucre ante el mundo, informando el acontecer diario de nuestra comunidad. Le apostamos al progreso de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en la búsqueda de soluciones. Aportamos valor a Sucre, generamos empleo formal y promovemos la generación de empleos indirectos. Somos el mejor aliado para el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Luchamos por el bienestar de los sucreños, por un Sucre de progreso y oportunidades. Somos vigilantes y veedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas. Vigilemos unidos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal. Canal 12, el canal de los sucreños. Seguimos en el programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Gracias a quienes se han permanecido, a quienes se han conectado y demás, sintonizando el canal 12, el canal de los sucreños. Ahora vamos a hablar sobre la afectación, el impacto que tiene esto sobre las democracias. Para quienes están llegando apenas, estamos hablando, o estamos más bien analizando la situación ocurrida con el senador Miguel Uribe Turbay, este atentado a la democracia y demás. Y vamos a revisar cómo esto precisamente afecta a nuestra democracia. Estaba mencionando hace un instante que las balas no pueden silenciar las ideas. Entonces, hay este gráfico que les acabamos de presentar, donde hay 4 factores importantes que hay que tener en cuenta. El primero de ellos es la que ahora va a generar una afectación, y es que una política fracturada. ¿Ok? Eso porque buscan básicamente que la violencia resuelva los problemas políticos, y eso no puede ser así. Esto es lo que va a generar ahora, que si yo tengo una diferencia con una persona, una diferencia con un líder político, entonces vamos a usar o hacer uso de la violencia política, mediática, verbal y de cualquier índole para tratar de silenciar las ideas de otros. Esto es lo que genera eso. 2, obviamente hay un aumento del crimen. El crimen organizado se fortalece. Claramente
financiado, hay información que dice que no es el único ataque que se viene, que es todo un plan que está planificado desde hace meses para afectar o atentar la vida con varios líderes políticos importantes del país. Por lo tanto, esto genera un caos, una incertidumbre, y que bueno, en menos de 4 días ya hemos tenido 2 escenarios pues, de olas de violencia. Lo tercero, pues el tema de la paradoja de la seguridad. Anteriormente la izquierda, cuando no estaba en el poder, siempre estuvo ante ese llamado al gobierno de que los protegieran, siempre el tema del estatuto de la oposición, de que le generaran garantías para ejercer sus derechos políticos y demás. Ahora la izquierda en el poder pues tiene que proteger la seguridad de la derecha. Y mire cómo en este escenario posiblemente es que se generan este tipo de afectaciones. Y por último, pues la presión que se genera sobre el Congreso de la República. Pues hay algunos puntos que no se están obviando y demás, pues se busca que el Congreso de la República pues claramente siga legislando. Entonces esto, y en general la violencia, esto es lo que genera fracturaciones, fortalecimiento de las bandas criminales, una radicalización del lenguaje y demás. Ahora, veamos también este importante gráfico que hemos hecho sobre cómo la radicalización del lenguaje afecta a esto. Ahora, entonces, importante esto. Esto va a afectar sin duda alguna a la campaña. Esto va a afectar la manera en cómo se va a llevar a cabo la campaña. Por ejemplo, la derecha. Esto puede obviamente generar un apoyo masivo hacia la derecha que de pronto lo habían perdido. 2, la campaña pues ahora mismo se va a enfocar hacia la seguridad y a la violencia política. Claramente, este va a ser el norte ahora del tema de la campaña. En términos del Partido Centro Democrático, obviamente tiene que reevaluar su estrategia. Esto, pues, producto de lo que ocurrió, estos son algunos movimientos en términos políticos que van a ocurrir. Cambios de la estrategia, cambios incluso del lenguaje, cambios relacionados a los apoyos. Hay muchos que producto de lo que ha ocurrido dicen, no, ya iba a votar por X candidato, iba a apoyar X partido político, ahora me direcciono a este otro. Cambios que se van a generar. Obviamente, casualmente hace días escuchaba a un consultor político decirle que la campaña 2026 cambió totalmente producto de lo que está ocurriendo, del mensaje, del tema central y demás. Y vayamos a la última presentación que hemos hecho sobre cómo, ahora sí, cómo la radicalización del lenguaje nos lleva a esto. Mire, y voy a tocar un tema más. No se equivoca la Biblia. No se equivocó Jesús cuando en el Sermón del Monte le hablaba a sus discípulos, y voy a parafrasear un poco, que cuidado con llamar idiota al hermano. Recordemos que hay, y no voy a predicar ni nada por el estilo, pero casi que igualar el maltratar verbalmente al hermano, al prójimo, lo comparaba casi que con un asesino. Y tenía razón, porque cuando yo genero este tipo de violencia verbal, y dejamos la presentación, sobre maltratar, denigrar, estigmatizar al otro por ser diferente, estamos simplemente a una bala de poder silenciar al otro. Eso es lo que ocurre. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, varios momentos que han radicalizado el debate.
los tweets del presidente y de algunos partidos políticos. Tweets que son ambiguos, que agravan la crisis. Los periodistas y funcionarios, pues claramente el clima de linchamiento se extiende ampliamente. Una cuestión muy importante y que desde mi punto de vista me parece inapropiado. Han salido unos precandidatos presidenciales allá a dar información sobre cuáles son los posibles escenarios, de quiénes son los que están financiando. Es inoportuno y no son las personas que tienen la responsabilidad de dar esta información. Y los otros puntos que vamos a revisar, porfa, en la gráfica, que también están ayudando a que esa radicalización discursiva. Sobre Uribe Turbay habían acusaciones directas precedentes del ataque. Era un líder opositor a la consulta popular y demás. En las redes sociales hoy vemos que se siembra odio, se normaliza la eliminación del otro, del tercero, simplemente por pensar diferente. Y también el presidente Gustavo Petro pues ha confrontado abiertamente a los opositores. Todos conocemos aquí que los ha llamado esclavistas, HP, y banda, jefe de banda y miles de cosas más. Esto es un llamado y esta situación nos debe llevar a reflexionar sobre la manera en cómo nosotros nos estamos dirigiendo a las demás personas y cómo los líderes nacionales también se están dirigiendo a los opositores. No podemos caer en esto, hay que concientizarnos que en el lenguaje también se genera violencia. A medida que nosotros cultivamos, sembramos un lenguaje de odio, de estigmatización, de polarización, de radicalización, esto es lo que genera eso, aunado a unos aspectos de bandas criminales, mafias y demás. Entonces, este es el análisis desde cómo, obviamente, desde el mensaje y desde este tipo de afectaciones impactan la democracia de nuestro país. Y esos impactos en la democracia de nuestro país, de nuestro sistema político, generan desequilibrios, generan incertidumbres, perjudican al gobierno, perjudican a los líderes. Yo honestamente les digo, no había sentido una sensación de caos como la que hemos sentido en estos días. Y ese es el llamado que desde acá quiero hacerle a todos, que desescalemos el lenguaje, no sembrar un lenguaje de odio. Podemos pensar diferente. Yo tengo una opinión sobre la vida, sobre la economía, sobre la política y muchas cosas más. Pero que hayan personas que piensen diferente a mí no las hace enemigas, no las hace enemigos. No simplemente son personas que tienen dos opiniones diferentes. Entonces ese es el llamado a todas las personas que se conectan, a todas las personas que nos ven. Esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre cómo nos estamos dirigiendo a los demás. Y vuelvo y repito, que las balas no silencian las ideas. Y que algún día los fusiles se silencien también. Porque nosotros anhelamos un país en paz y creo que sería para todos. Bueno, hemos llegado al final de este programa, uniéndonos a las oraciones por el senador Miguel Uribe Turbay, que Dios tenga misericordia de él y traiga mucha fortaleza. También orando para que Dios tenga misericordia de nuestro país. Estamos en unos momentos álgidos y que tengan mucha misericordia. Así que ánimo, mucha fortaleza para salir adelante en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Gracias a todo el equipo técnico que hace posible este programa y a Dios por permitirnos compartir con ustedes. Que Dios los bendiga y que bendiga a nuestro país. Muchas gracias.